¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí en los jueves de Lyndon LaRouche. Los conceptos de economía física que tanto se requieren ahora para la reorganización de la economía y lo que estamos viviendo, esta confrontación internacional que el movimiento de LaRouche, el Instituto Schiller, ha estado haciendo diferentes movilizaciones a favor de la paz. Ahí en nuestro canal de YouTube subí en la mañana el video de el canto del Dona Nobis Passion que se hizo en diferentes países del mundo donde tenemos movimiento. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura del documento Los próximos 50 años de la Tierra. Bienvenidos a todos. Antes de empezar esta lectura vamos a dar la lectura de los 10 puntos y principios para crear un nuevo paradigma que lanzó nuestra líder Helga Sepp-LaRouche. Después de leer estos 10 puntos, comentarlos, lo que se necesite comentar en realidad, como saben y como hemos charlado aquí, estos grupos de lectura no son solamente el objetivo es terminar el documento. Sí, es uno de los objetivos importantes, terminar, pero también el diálogo, ¿no? Ver qué vamos pensando, cómo vamos viendo lo que leemos, comentarios, eso es lo más importante, el proceso, no terminar, porque en todo caso, yo entiendo que todos podríamos leer por nuestro lado estos documentos y sería de hecho mucho más rápido, ¿no? Probablemente. Pero comento esto por los que piensan de alguna manera que a lo mejor leer solo es más eficiente que leer en grupo. Sin embargo, cada uno tiene su función. Leer solo tiene una función con el individuo de entender la idea, pero leer en grupo también tiene mucha riqueza porque, como decía LaRouche, este diálogo, este intercambio de hipótesis, ¿no? El conocimiento, la parte cognitiva, se enriquece más cuando uno conoce la hipótesis o las ideas de otra persona y enriquece lo que tú estabas pensando o probablemente lo que estabas pensando no era de esa forma, etcétera, ¿no? Como con el trabajo que hicimos con Kepler, ese intercambio de ideas es parecido a esto. Estas lecturas de LaRouche es directamente saber lo que LaRouche estaba planteando de primera mano, y después de esto vamos a continuar el siguiente periodo con las clases en referencia continuada al concepto de economía física. Entonces, pues vamos a continuar con este documento de Helga. Voy a empezar a leer en lo que nuestros compañeros también se animan para que podamos intercambiar. Y dice, Helga Sepp-LaRouche presentó 10 principios para crear un nuevo paradigma. 23 de noviembre del 2022. Estos son los 10 principios que presentó Helga Sepp-LaRouche para su discusión en el tercer seminario de dirigentes políticos y sociales del mundo. Paremos el peligro de una guerra nuclear ya, el pasado martes 22. Que entre paréntesis esto ya está en nuestras páginas para que lo puedan revisar en español. El nuevo paradigma que será característico de la nueva época y hacia el que debe dirigirse la nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo, debe por tanto eliminar definitivamente el concepto de oligarquismo y proceder a organizar el orden político de tal manera que pueda realizarse el verdadero carácter de la humanidad como especie creadora. Por lo tanto, sugiero que se aborden los siguientes principios y, si se acuerdan, se implementen. Estas ideas pretenden ser un elemento de reflexión y de diálogo entre todas las personas interesadas en encontrar una base para un orden mundial que garantice la existencia duradera de la especie humana. Primero, la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo debe ser una asociación de estados nacionales perfectamente soberanos, que esté basada en los 5 principios de la coexistencia pacífica y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
Bueno, aquí sería interesante checar, ¿no? ¿Alguno de ustedes cree que pueden checar este punto de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas para que podamos revisarlo? Voy a leer de nuevo. Dice, la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo debe ser una asociación de estados nacionales perfectamente soberanos que esté basada en los 5 principios de la coexistencia pacífica y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Estas dos partes sería bueno revisarlo. Bueno, ¿a qué se refiere, no? ¿Cuáles son estos 5 puntos? Yo no los tengo claros. Entonces, si alguno en lo que termino de leer le gustaría buscarlos, y si no, entonces los abordamos también mañana con Denis, o nos damos el tiempo de investigarlos y poderlos comentar mañana y adelante. Pero para tener claro este primer punto, si están de acuerdo. Dice, segundo, la prioridad absoluta debe ser aliviar la pobreza en todas las naciones del planeta, lo cual es fácilmente posible si se utilizan las tecnologías existentes en beneficio del bien común. Tercero, hay que prolongar a su potencial máximo la esperanza de vida de todas las personas, creando sistemas de salud modernos en todos los países del planeta. Esta es también la única manera de superar o evitar las pandemias actuales y futuras. Cuarto, dado que la humanidad es la única especie creativa conocida hasta ahora en el universo, y dado que la creatividad humana es la única fuente de bienestar a través del descubrimiento potencialmente ilimitado de nuevos principios universales, uno de los principales objetivos de la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo debe ser proporcionar acceso a la educación universal a todos los niños y adultos. La verdadera naturaleza del hombre es llegar a ser un alma bella, tal como lo plantea Federico Schiller, y la única persona que puede cumplir esa condición es el genio. Hay que reorganizar al sistema, quinto, hay que reorganizar al sistema financiero internacional de modo que pueda ofrecer crédito productivo para lograr estas metas. Se puede tomar como punto de referencia el sistema original de Bretton Woods, como era el propósito del presidente Franklin Roosevelt, pero que nunca fue implementado de esa manera a consecuencia de su muerte prematura. Y las 4 leyes propuestas por Lyndon LaRouche, El objetivo principal de este nuevo sistema de crédito debe ser aumentar drásticamente el nivel de vida, especialmente en las naciones del sur global y de los pobres del norte global. Sexto, el nuevo orden económico tiene que enfocarse en crear las condiciones necesarias para la industria y la agricultura modernas, comenzando con el desarrollo de infraestructura en todos los continentes para que eventualmente se conecten por medio de túneles y puentes para convertirse en el puente terrestre mundial. ¿Alguien quiere leer el 7? Yo lo leo, creo que sí puedo. ¿Sale? Gracias, sí, adelante. Séptimo, la nueva arquitectura de seguridad global debe eliminar el concepto de geopolítica y acabar con la división del mundo en bloques. Hay que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de cada nación soberana. Las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva deben ser prohibidas inmediatamente. A través de la cooperación internacional deben desarrollarse los medios para que las armas nucleares queden tecnológicamente obsoletas, como pretendía originalmente la propuesta que se conoció como la Iniciativa de Defensa Estratégica, CSDI por sus siglas en inglés, propuesta por Lyndon LaRouche y presentada como oferta a la Unión Soviética por el presidente Ronald Reagan. Octavo, antiguamente una civilización en un rincón del mundo podía sucumbir y el resto del mundo solo se enteraba años después, debido a la magnitud de las distancias y el tiempo necesario para viajar. Ahora, por primera vez, debido a las armas nucleares, las pandemias, el internet y otros efectos globales, la humanidad está montada en un mismo barco.
Por lo tanto, no se puede encontrar una solución de amenaza existencial de la humanidad como la ayuda de arreglos secundarios o parciales, sino la solución debe encontrarse en el nivel de ese uno más elevado, que es superior a los muchos. Requiere pensar que el nivel de la coincidencia oppositrum, la coincidencia de los supuestos de Nicolás de Cusa, bueno, que sería como todos por uno y uno para todos, bueno, más o menos. Noveno, para superar los conflictos derivados de las disputas de las opiniones, que es el modo en que los imperios han mantenido el control sobre los subordinados, hay que cohesionar el orden económico, social y político con las leyes a las que se está sujeto el universo físico. En la filosofía europea se habla de esto como del ser en el marco de la ley natural, en la filosofía india como la cosmología, y en otras culturas se pueden encontrar nociones apropiadas. Las ciencias modernas como la ciencia del espacio, la biofísica o la ciencia de fusión termonuclear aumentarán continuamente los conocimientos. Ay, ya me perdí. Los conocimientos. Uy. Ya. De la humanidad sobre esta legitimidad. Una cohesión similar puede encontrarse en las grandes obras del arte clásico de diferentes culturas. Décimo, el supuesto básico para el nuevo paradigma es que el hombre es fundamentalmente bueno y capaz de perfeccionar infinitamente la creatividad de su mente y la belleza de su alma, siendo la fuerza geológica más avanzada del universo, lo que demuestra que las leyes de la mente y las del universo físico están en correspondencia y cohesión, y que todo el mal es el resultado de una falta de desarrollo y por lo tanto puede ser superado. Está surgiendo un nuevo orden económico que involucra a la enorme mayoría de los países del sur global. Las naciones de Europa y Estados Unidos no deben luchar contra este esfuerzo, sino que uniendo sus manos a la de los países en vías de desarrollo, cooperen para forjar la próxima época del desarrollo de la especie humana para que se convierta en un renacimiento de las expresiones más elevadas y nobles de la creatividad. Vamos a crear, pues, un movimiento internacional de ciudadanos del mundo que trabajen juntos para forjar la siguiente fase de evolución de la humanidad, la nueva época. Ciudadanos del mundo de todos los países, unirse o unidos. Gracias, Claudia. Nada más quería comentar en el punto 9 que Claudia dice lo de el concepto, donde se lee el concepto de cusa, de coincidencia oppositorum, pues es el concepto, es el método de pensamiento de cusa que busca cómo las partes, ¿no?, pueden encontrar siempre algún, en donde ellos, ¿verdad?, en donde se manifiesta sus diferencias, ¿verdad?, no van a poder resolver los problemas ni encontrar las soluciones, pero tienen que encontrar en esas mismas oposiciones la coincidencia. Y si se busca, se encuentra. Así lo hizo ese método de pensamiento, lo llevó a cabo Cusa cuando reunió a las iglesias de Oriente y de Occidente bajo la misma perspectiva, digamos en ese momento teológica, y abajo del domo de Florencia, la famosa cúpula de la Catedral de Florencia, donde se llevó a cabo el concilio de Florencia en 1440, la coincidencia oppositorum fue la que pudo hacer que las dos iglesias se empezaran a entender, sabiendo que era más lo que los unía que lo que los separaba. Entonces, pues este es el método de pensamiento para poder hacer que la civilización se entienda y no se forme un bloque de naciones por un lado y otro bloque por otro lado, siempre desafiándose, siempre compitiendo, sino que se busque esa coincidencia en lo que se piensa
que son opuestos, ahí puede estar la facilidad de unirlos y de cohesionarlos. Entonces es un concepto profundo, muy importante leerlo del propio Cusa y entender por qué Hegel lo pone como uno de los puntos centrales para que se dé este diálogo de civilizaciones, ¿no? Nada más. Gracias, Gera. ¿Alguien más quiere comentar algo del documento de Helga? Decíamos esta parte de los 5 principios de la coexistencia pacífica y de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ¿Quién quiere comentar? Ajá. yo tengo una duda. Sí, por ejemplo, se dice no a la proliferación de armas nucleares, ¿no? Digo, sí estoy de acuerdo, pero también si vemos las intenciones de colonialismo de las grandes potencias, la OTAN, el Imperio Británico, Estados Unidos, para, pues, de alguna manera adueñarse o controlar a los países pues, como se les antoje a ellos, pues una forma que tienen los países, por ejemplo, Rusia o China, pues digo, con las armas les toman cierto respeto, ¿no? Aunque es verdad que toda la humanidad estamos en peligro, ¿no? Pero hasta cierto punto creo que el que ellos tengan con qué defenderse, pues frena un poco el que estas potencias colonialistas sigan colonizando, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Este es uno de los puntos importantes que ha estado a discusión. O sea, si se hace este desarme, ¿cómo se van a proteger las naciones? Pero también LaRouche planteaba esta colaboración en base al desarrollo y también el programa de la IDE. Ese es uno de los documentos o de los puntos a también abordar en estos grupos de estudio de las ideas de LaRouche, que es la iniciativa de defensa estratégica. En lugar de la destrucción mutuamente asegurada, se planteó la IDE, que era, pues esos misiles van a ser destruidos antes de que lleguen al objetivo y pues esto no sería rentable, ¿no? De forma muy general. Entonces, sería interesante, si les parece bien, que podamos abordar los puntos. Déjenme ir anotando aquí todas estas dudas para que ahorita hagamos los comentarios que podamos hacer, pero que lo dejemos abierto para tenerlo y con eso abrir nuestra siguiente lectura, que es el principio de la IDE, para abordar este tema de cómo se protegerían entonces las naciones. Pero principalmente esto es lo que proponía LaRouche, la IDE, ¿no? Ese misil o esas armas son destruidas antes de que lleguen al objetivo y esto se vuelve algo en lo que no conviene invertir y algo que no tiene sentido, entonces se prefiere invertir en colaboración para el desarrollo. Muy general. Si alguien más quiere comentar algo, y también aquí mandaste, sobre este punto, ¿alguien quiere comentar algo? Ok, para traerlo también, importante, voy a buscar exactamente los puntos de la IDE para la siguiente clase. Sí, Carolina, yo iba a preguntarle, perdón, Sí. te iba a preguntar desde qué concepto del oligarquismo, desde qué época del oligarquismo, porque hablamos de que el nuevo paradigma será característico de la nueva época, ¿cierto? Pero ese concepto del oligarquismo es de la nueva época o viene desde Platón o del Imperio Romano. Desde aquí para acá viene el concepto de oligarquismo o el que los británicos tienen ahora.
No entendí bien la pregunta, Nelly. Bueno, El origen. el Porfa. concepto de oligarquismo, el cual hay que eliminar, como dice Helga, con un nuevo paradigma que será característico de la nueva época, de esta nueva época. Entonces, proviene ese concepto de oligarquismo que hay que acabar. ¿Desde dónde hay que acabarlo? Desde el Imperio Romano hasta acá. Conceptualmente. Bueno, conceptualmente, claro. Conceptualmente, sí. O cómo se hace para acabarlo. Bueno, sí es en parte como plantea Humberto, que recuerdan cuando abordamos este concepto del fascismo, desde dónde viene el fascismo, y era el tema de cómo el punto es el concepto que se tiene de ser humano. Ese es el punto primordial, cómo se elimina el concepto de oligarquía, teniendo muy claro cuál es el concepto del ser humano, porque de ese concepto de ser humano derivan todas las demás, por ejemplo, en las instituciones. El Estado Nacional fue creado como un concepto de ser humano, como imago viva Dei, como un individuo sí creativo, pero que no valemos por ser creativos. Eso también es muy importante. O sea, no es que si no eres creativo, entonces no vales, ¿no? O sea, el principio de creatividad es un principio inherente al ser humano, es una cualidad del ser humano en potencial, ¿no? Con el debido trabajo y esfuerzo y desarrollo de la mente, del alma, el ser humano vamos siendo más creativos, porque la creatividad no tiene un límite, ¿no? Ese límite depende de esas capacidades que va desarrollando el individuo y con lo que se confronta. Si nuestra confrontación son los problemas actuales en referencia a la vida cotidiana, pues esa va a ser nuestra capacidad a ese nivel. Si nuestra confrontación es a los problemas que están surgiendo como civilización, pues esa va a ser nuestra capacidad como a ese nivel. Es decir, ese nivel de creatividad no hay un límite, pero es en potencial. Entonces, ¿cuál era la idea? Que necesitamos una institución que desarrolle de forma constante, desarrolle constantemente ese potencial creativo, que lo vuelva, como diría el buen Leibniz, que lo vuelva no una posibilidad o un potencial, sino lo vuelva acto, lo vuelva realidad. Y este concepto de ser humano nos lleva a un Estado nacional, ya sea soberano, como república, o un Estado, más bien un gobierno corrupto, un gobierno con todas esas deficiencias que vemos en nuestros actuales gobiernos. Entonces, en ese sentido, lo primero que se necesita erradicar para el oligarquismo, igual que para el fascismo, como lo hemos ido comentando aquí en las reuniones los viernes, es ese concepto de ser humano, ¿no? Creo que va a ser útil también en algún momento de nuestras lecturas tomar el libro de Esquilo, Prometeo encadenado, para poder ubicar, allí es donde discuten ese concepto también del ser humano, porque castigan a Prometeo por haberle dado el fuego a los hombres. Cuando Zeus lo que quería era mantenernos en un estado bestial, Prometeo nos regala el fuego como una herramienta de desarrollo de esa facultad creativa, pero también de los poderes del trabajo. Acuérdense que la Rush, el primer concepto de economía física que plantea es Prometeo encadenado, porque le da Prometeo el fuego a los hombres y con esto es el primer paso enorme hacia la mejora de los procesos productivos, ¿no? Con esa tecnología, el fuego para el hombre fue la primera tecnología que permitió dar un giro a nuestra civilización.
Entonces, por esa parte iríamos. Ahora, Mauricio nos puso aquí los 5 puntos de coexistencia pacífica. ¿Quieres leerlos, Mauricio? ¿Andas por ahí? Sí, sí, eso Ah, lo gracias. Pienso que es bueno tenerlo claro porque si no vamos arrastrando ahí como dudas. Voy a leerlo, no lo que tú pusiste, sino el punto de Helga. Ah, ya se me movió aquí esta cosa. El punto de Helga, déjenlo pongo de nuevo, aquí está. Para que ya nos des ese contexto, me parece, dice, la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo debe ser una asociación de estados nacionales soberanos, perfectamente soberanos, que esté basada en los 5 principios de la coexistencia pacífica. Ok, esos 5 principios de la coexistencia pacífica, ¿cuáles son? Y son estos que nos va a mencionar Mauricio. Adelante, Sí, Mauricio, gracias. sí. Sí, son, por lo que alcancé a leer, estos se propusieron en 1954 cuando estaban en plena Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética, y si no me equivoco fue China e India que propusieron estos 5 principios de coexistencia pacífica, que son el respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país, la no agresión, tercero, la no injerencia de los asuntos internos de otros estados, cuarto, la igualdad en las relaciones y quinto, el beneficio mutuo. Y lo de la Ah, y lo de la Carta de la ONU es un poquito más largo, así que hay que estudiarlo. Lo estaba viendo, pero eh, trae 12 capítulos y trae los principios y otras cosas, y hay que leerlo con un poquito más de tiempo, un poquito más trabajo parece. ok, Mauricio, estoy aquí nada más anotando y como algo general. Dice la igualdad, ¿no? En las relaciones. Sí, está bastante bueno. Beneficio mutuo, no agresión, no injerencia, igualdad de relaciones y respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país. Bueno, y la no agresión. Ujú. Cuando Estados Unidos lanza estas guerras de agresión, de cambio de régimen, viola con los 5 puntos de Sí. golpe. Sí. Nada más los 5 puntos viola, ¿no? Si hubiera 6, pues violaba los 6. Ok. Bueno, solo para aclarar aquí que una facción de los Estados Unidos, ¿no? Porque hay otra facción de los Estados Unidos que es el movimiento que está en contra, pero sí entiendo, te refieres como a gobierno, ¿no? Sí, a las guerras que le han lanzado los halcones, usando pues los gobiernos, hablamos de Estados Unidos a nivel de gobierno, que incluye el aparato de guerra, ¿no? Del cual no se han podido zafar. Sí, no es más que el propio gobierno, ¿no? Sí, gracias, muy bien. Entonces, cerramos este punto de los 10 principios que planteó Helga, que por cierto, esto en la marcha de López Obrador en México, el próximo domingo, pusimos un código QR para que los lleve a a estos 10 puntos de Helga. Ok, bueno, vamos a continuar entonces, cerrando esto con la lectura del documento de la RUSH, que está muy bueno, eso lo hemos estado usando en los despliegues mucho, esta, cómo se haría esta colaboración entre naciones. Entonces déjenme, voy a abrir el documento para compartirlo. A ver, permítame.
Listo. ¿Se ve ahí bien? Aquí nos quedamos la vez pasada. Un poquito adelante, pero vamos a retomar desde ese punto. Seguimos sobre el tema de estos dos obstáculos que plantea Larouche para hacer esta alianza de culturas, este diálogo de culturas, que uno era la contraposición entre la religión y la ciencia, el otro era pensar que las tradiciones son principios como tal. No está condicionado a que todas las tradiciones no tienen principios, ¿no? Sino más bien es donde subyace ese método para esa colaboración y no está en las tradiciones que tienen su papel importante en su momento, pero que lo que va a dirigir este diálogo de culturas son los principios universales, como de Pache Fidei, que en algún momento leímos, inclusive se mandó hasta un audio, se puede volver a revisar, pero bueno, en eso vamos y ahora vamos a comenzar desde aquí con el documento Los próximos 50 años de la Tierra, que inclusive, no sé si recuerdan que Helga en la conferencia del sábado sobre Vernadsky abordó varios de los puntos del documento de Larouche de la Tierra en los próximos 50 años, solo como referencia, ¿no? Que estamos ad hoc, digamos, estamos con el documento que planteó Helga y en referencia a eso abriendo la discusión de este diálogo entre civilización. Entonces, ¿a quién le gustaría leer? ¿Quién puede también? Ok, ¿Se puede? Ah, no, Mauricio, muy bien. bueno, Ok, desde aquí, Mauricio, yo le voy a ir moviendo. ok. Así como una especie animal la predestina su herencia genética, así como una especie extinta, las civilizaciones están condenadas a la ruina por su obstinado apego a los defectos implícitos en las clases de hábitos culturales heredados pertinentes. Así que irónicamente, a menudo solo una revolución en las tradiciones culturales, tal como la Revolución Americana de 1776-1789 que encabezó Benjamin Franklin, pudo haber conservado, y lo hizo, las más preciadas de las instituciones políticas y de otra índole por el mundo anglófono acumuladas hasta entonces. De modo que el que la Europa continental haya fallado en liberarse a sí misma de una manera revolucionaria del legado de los hábitos parlamentarios y de los así llamados sistemas de banca central independiente, es lo que ha sido en repetidas ocasiones desde julio de 1789 la fuente de las grandes tragedias y de las oportunidades desperdiciadas que Europa continental ha seguido imponiéndose una y otra vez hasta la fecha. En la ciencia física, el gran arte clásico o el estadismo político es la aplicación de la excepción de principio necesaria, también conocida como la excepción revolucionaria, tal como cuando el presidente Franklin Roosevelt recurrió a la Constitución de los Estados Unidos, la excepción al error del hábito hoy aceptado, la que marca el logro de la grandeza de una nación, y es la elección de una dirigencia excepcional de entre los miembros más excepcionales de esas profesiones, lo que hace posible los cambios de los que dependen no solo la grandeza, sino también la supervivencia de una cultura. Las bestias son vulnerables a la condena oportuna de la naturaleza a su existencia continua porque esas especies
porque esas especies tienen una naturaleza fija. El hombre no es una bestia, excepto cuando pretende imitarlas, adoptando las creencias propias de una de esas especies, me imagino, inferiores, con un conjunto fijo de características de corte genético, tales como los dogmas actuales de la ecología radical. Así es también con la religión. Esas creencias religiosas que fijan la existencia del creador esencialmente fuera del universo, de un universo que definen como un conjunto fijo de reglas propuestas para un campo de juego, cometen de esa forma la falacia blasfema de negarle al propio creador el poder de crear cambios desde dentro de su universo. Su universo real es en él. No, su universo real es en él el que él mismo vive. El esfuerzo hubrístico del tonto de negarle al creador del universo este poder también degrada al tonto que acepta esa negativa a adoptar la imagen de una bestia. Él niega la existencia del individuo humano, la existencia de esa alma que debe sobrevivir al cuerpo mortal que ocupa por un breve momento. Al negarle al individuo el poder y el deber de contribuir a la voluntad a mejorar el universo, que sobrevivirá. Otra vez. Al negarle al individuo el poder y el deber de contribuir a la voluntad a mejorar el universo, que sobrevivirá su encarnación mortal momentánea, degradaríamos en nuestra propia estimación al individuo a ser una bestia, y él entonces se comportaría como una variedad de bestias como el gran inquisidor Torquemada, lo que con frecuencia es el resultado manifiesto, como podríamos ver de nuevo hoy. Leemos las, por ahí están. ¿Queda o alguien más quiere leer la nota 24-25? Sí, Bueno, yo la leo. Una y una, 24 Nelly y 25 Gera, ¿les parece? Adelante, Nelly. Por ejemplo, el hábito de 1901-1932, que de forma más llana expresaron las presidencias de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Calvin Coolidge y Herbert Hoover. 25. Este asunto lo expresa aquí incluso esa doctrina gnóstica del mal que está implícita en sectas protestantes, tales como las del abuelo del traidor Aaron Burr, el Jonathan Edwards de Norteamérica. El hombre no es malo por naturaleza, sino más bien se vuelve malo solo cuando rechaza su propia naturaleza, que consiste en desarrollarse en tanto criatura que merece el amor del Creador. Una criatura de ágape, según la definen el Sócrates de Platón en la República y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13. En términos teológicos, quienes niegan la noción de Filón, de un Dios creativo y otras similares, se adjudican el derecho de hacerle al propio creador lo que el Zeus de la trilogía de Prometeo de Esquilo le hizo a Prometeo. Esa doctrina gnóstica de un Dios amansado después de la creación de un universo donde reina Satanás es implícitamente un deísmo del satanismo, como el de la secta de Bernard Mandeville, de la Sociedad Mont Pelerin, de Friedrich von Hayek y Milton Friedman, o como la del gran inquisidor de la novela de Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. ¿Cuál es esa novela de Dostoyevsky? Está de ser la de... No tengo el nombre, se me fue el nombre, pero sí
La ha mencionado Lynn varias Sí. veces para... Así hablaba Zaratustra, ¿cuál sería? ¿No es? Crimen y No, No, esa ese es esa de es de Nietzsche. Nietzsche. Ah, de Nietzsche. Pero Sí. esta sí es, y siempre la ha dicho Lynn, y yo no la he leído, del inquisidor de Dostoyevsky. Es de la Hay que novela. buscarlo para no adivinarle. A ver, Sí. quieren buscarla mientras A ver, voy la busco poniendo. Él rapidito. escribió varias, sí. Hay una que se llama Crimen y Castigo, ¿esa no es? No. ¿Es otra que escribió? No, es Ajá. otra. Ah, ya. Ajá. Bueno, en lo que lo buscan, quería comentar nada más esta parte, si recuerdan cuando estuvimos leyendo a Leibniz, Ah, cuando que empezó todo este grupo de lectura, de hecho, que estaba también coordinando Mauricio, el tema de... Caro, perdón. adelante. Nada más sobre Fedor Dostoyevsky. Es un poema incluso que se llama El Gran Inquisidor. Ah, Es un poema en prosa. No sé si también venga en una novela, que yo creo que sí, pero la verdad es que he leído muy poco de Dostoyevsky, no sé. Pero aquí tengo el poema, que es un poema larguito, ¿no? Vale la pena ¿qué, leerlo. Ok, qué tan ya. largo está, Gerard? Pues, ¿qué será? Como 3 cuartillas, Ah, sí está larguito. pero se ve Ok. interesante, ¿eh? Bueno, como quiera. ¿Qué les parece? Tenemos ahorita dos cosas por leer. Al final me gustaría que pudiéramos leer la carta de Corintios 1:13, pero este de Dostoyevsky sería muy bueno, pero que lo leyéramos nosotros para la siguiente lectura y vengamos como a comentarlo. Si también lo queremos leer, lo podemos leer, no hay ningún problema aquí en grupo. Pero me gustaría que lo pudiéramos buscar y leer por nuestro lado y venirlo, lo leemos en conjunto, lo comentamos para la siguiente lectura, porque varias veces la Rush ha comentado esto y creo que de esto se trata los grupos de lectura, que nos demos el espacio, el tiempo de parar un momento y buscar estos. Aquí ya lo puse, ahorita lo mando al grupo como pendiente de ver ese poema. Y también tiene otras novelas, a ver aquí. Gracias, Gera, este es el de Inquisidor. Ok, una entonces de las tareas para la siguiente lectura es leer el poema y también aquí lo vamos a venir a comentar y a leer. Y al final vamos también a leer la carta Corintios. Creo que ya se cayó Ricardo, ¿verdad? Ah, ok. Mm, Ok, Gera, ¿podrías buscar mientras leemos? O sea, bueno, vamos a continuar leyendo, Sí, pero a la mano el de Corintios 1:13 para leerlo al final, por favor. sí, ya lo tengo aquí. Ok, bien, pero al final para cerrar. Yes. Gracias. Ok, vamos a continuar. Eh, aquí nos quedamos. Continúo entonces. La discusión en la forma de un diálogo de culturas no solo es importante, es urgente. Sin embargo, como la historia debe de habernos enseñado, el peligro es que los participantes vayan demasiado lejos, demasiado rápido, demasiado superficialmente en su adopción de presuntos supuestos triviales de pacotilla. El peligro es que la búsqueda de un nuevo acomodo podría tener un desenlace como el caso previo de la Liga de las Naciones, que pronto quedaría expuesto al descrédito. Por tanto, hago énfasis en una perspectiva que he expresado en varias publicaciones previas.
¿Cómo deberíamos tratar de calcular de antemano y por qué y cómo deben juzgarse aquellos de no menos 2 generaciones en el futuro el resultado de nuestro acuerdo de actuar en concierto ahora? La base implícita para una presencia competente de la competencia de nuestras opciones no descansa en la experiencia del pasado, sino que descansa en la competencia de nuestra experiencia del futuro. Esa es la paradoja crucial con la que este informe reta a los patrocinadores de cualquier diálogo de culturas, de cualquier diálogo de culturas. He aquí la paradoja crucial que amenaza cualquier intento de configurar una cualidad funcional de acuerdo en común desde el interior de un diálogo de culturas. En general, el mejor planteamiento de solución para esa última paradoja decisiva es la definición sistemática de la noósfera de B.I. Bernatsky. Está la 26. Ok, a ver. Nelly, perdón, ya como hubo una interrupción, ¿sí leíste? Se me olvidó. ¿Sí pudiste leer, Nelly? Yo leí la 25. Sí, ok, entonces falta la 26. Ya la 26 la leyó Mauricio. No, la nota 26 no la leímos, ¿no? Bueno, en la historia de la ciencia moderna, la noción de la experiencia del futuro es característica de los principales logros singularmente originales de Kepler y Gauss en la astrofísica y de los principios generales de la relatividad fundamentados en la obra de Bernard Riemann. Esta noción del principio físico universal, en tanto expresión de una facultad que se extiende con eficacia al futuro, ya estaba implícito en el concepto de poderes según lo presentaron los pitagóricos y Platón. El descubrimiento original de Gauss de las órbitas de los asteroides, de conformidad con las premisas de Kepler sobre la existencia anterior de un planeta que explotó entre las órbitas de Marte y Júpiter, es una demostración extraordinaria de la experiencia real del futuro en el presente. Una experiencia que es real en términos físicos, además de intelectuales. Esta noción le parece paradójica al lector moderno, porque en esencia es contraria a los preceptos patológicos de formas de reduccionismo filosófico, tales como el empirismo. Aquí, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven este concepto que Larouche plantea como esa paradoja? Dice, porque sí suena, más que contrariedad, suena paradoja, ¿no? El experiencia del futuro. ¿Cómo se puede tener experiencia del futuro? ¿Cómo ven esta parte? El futuro que estamos viviendo ahora, sin Kepler y Gauss y todos los científicos de la época, de esa época, lo estamos tratando ahora y son modernos, fue como que si fueran modernos, porque pues no son tan antiguos, son modernos, son las mismas leyes universales que ellos están trabajando. Ese es el futuro que tenemos nosotros y hoy nos presenta ese presente, ¿no? Como un presente. Esa noción del principio físico universal es el mismo, desde años, desde siglos. Pero fueron descubrimientos que hicieron ellos, porque si no los hubieran descubierto, ¿cómo estaría la sociedad, la humanidad? Peor.
que aquellos que nos están llevando a una destrucción, ¿no? ¿Cómo estaríamos ahorita? Sin esos principios físicos universales no podríamos haber existido, no había podido haber existencia. O sea que esto de empirista que dice aquí Larouche, esta noción le parece paradójica al lector moderno, porque en esencia es contraria a los preceptos patológicos de formas de reduccionismo filosófico, tales como el empirismo. O sea que sí, seguimos en la misma lucha, ¿no? Con el mismo, con los mismos reduccionismos de pensar y todo, y nunca vamos a intervenir, como dice Helga, con una nueva arquitectura de desarrollo, de seguridad y desarrollo. Que acaba este empirismo, este empirismo inglés y todo el empirismo británico, vean, aquí está. Para que haya futuro, ¿no? Porque si no, entonces vamos a hundirnos en una era de las tinieblas. Ok, ¿quién más quiere comentar sobre esta paradoja? ¿Cómo la entiende de experiencia del futuro? ¿No se refiere Larouche a este principio en el cual si tú entiendes, en este caso, la curvatura de un proceso, en este caso está hablando de las órbitas, entonces tú puedes eh, entender el futuro desde el presente si entiendes el principio bajo el cual el principio que está involucrado. No sé si esto es lo mismo que Larouche dice después en otros documentos que se llama la retrocronicidad, donde él dice que los cambios que puedes ejercer en el futuro, ¿verdad? O mejor dicho, la forma como quieres afectar al futuro, pues lo haces desde el presente. Y entonces, porque entiendes el proceso que está involucrado, está imbuido, entonces quieres hacer los cambios, llevas a cabo los cambios mirando al futuro. Algo así, pero no sé si sea el mismo principio. Sí, Ok, estoy ¿alguien de más acuerdo. quiere comentar? Estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo, ¿no? Porque lo que estás es pronosticando dónde va a estar ese planeta, pero lo haces ahora, ¿no? Sabes dónde va a estar en base a... Y eso te puede servir, por ejemplo, para viajar a ese momento, ¿no? Después, o hacer algo con eso. Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso es, claro. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué les parece? Aquí esta parte donde dice esta noción del principio físico universal, o sea, la paradoja que está planteando Lynn dice es la experiencia del futuro. ¿Y la paradoja en qué consiste? Primero, que es cómo vas a tener experiencia de algo que no ha pasado. ¿No? ¿Cómo vas a tener experiencia de algo donde no has estado, donde no has vivido, donde no ha pasado? Y la primer confrontación es con el sensorio, con los sentidos, porque precisamente el concepto de experiencia, como se tiene entendido, es que la experiencia viene de lo vivido, de lo visto, lo vivido, tocado, conocido. No podrías tener experiencia de algo futuro, de algo que no has estado, no has vivido, etc. Eso en el ascenso percepción. Sin embargo, la mente sí puede concebir estos espacios fase, digamos, y
esa es la paradoja que Lin plantea, cómo podría ser la experiencia del futuro. Y él dice, esta noción del principio físico universal, en tanto expresión de una facultad, de una característica que se extiende con eficacia al futuro, ya estaba implícito en el concepto de poderes. Bueno, pero esta cualidad que se extiende hacia el futuro, este concepto de atemporalidad, ¿no? El concepto como que tú tienes, por eso siento, yo lo que entiendo es que lo relaciona con Kepler porque viene de antes. Lo que descubrió Kepler fue una experiencia del futuro, porque en realidad era un principio de alguna manera atemporal. Dice, en la historia de la ciencia moderna, la noción de la experiencia del futuro es característica de los principales logros singularmente originales de Gauss, de Kepler y de los principios generales de la relatividad. Aunque en esta parte no creo yo que el futuro se afecta desde el presente. Bueno, como yo lo entiendo, es que el futuro es lo que define cómo determinas el presente, no al revés, ¿no? No como que el presente va a definir el futuro con esos cambios, sino teniendo muy claro el futuro, puedes ir redefiniendo el presente, pero porque tienes claro hacia dónde vas. Y esta parte siento que está abierto, ¿no? Se me hace algo muy interesante de Larouche, la experiencia del futuro. ¿Cómo lo relacionamos con lo que hemos estado trabajando de Kepler? Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo abierto. Esto no tiene que cerrarse aquí. Ese es uno de los temas que vamos a dejar abierto. La experiencia del futuro, ¿cómo la entendemos? A trabajar la idea, masticarla, trabajarla, desmenuzarla. Y lo conecta Lin al concepto de pronóstico, ¿no? La presciencia. Y que esta parte a ver, déjenme nada más le leo esta parte. Lo que pasa es que uno tiende a ver el futuro como algo que va a pasar más adelante, ¿no? Como algo lineal. Entonces, eso es como una traba que uno tiene que quitarse, ¿no? Porque no es así. Sí. Dice, esa es la paradoja crucial con la que este informe, bueno, desde arriba, la base implícita para una presciencia. Este concepto es importante porque es este concepto de pronóstico, que es la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? De lo que vimos con Leibniz, que estuvimos charlando de la teodicea, es que Él sabe qué va a pasar, ¿no? Esa es la presciencia de Dios como la aborda Leibniz en la teodicea. Él sabe lo que va a pasar. De hecho, ese es el problema. Ese es el problema por lo que se hace toda esta discusión contra Leibniz, o que aborda Leibniz, en el que como él ya sabe lo que va a pasar, es cómplice del pecado, porque él sabe y no lo detiene, no lo para, lo permite, ¿no? Sin embargo, que el Leibniz lo que plantea es, sí lo sabe, pero no lo decide, porque Dios nos dio la cualidad de voluntad. Lo sabe, pero no lo decide, sabe lo que va a pasar, pero no lo decide, ¿no? Lo decide el individuo, en lo que compete al individuo, ¿verdad? Entonces dice, la base implícita para una presciencia competente de la competencia de nuestras opciones no descansa en la experiencia del pasado. La base implícita para una presciencia competente, la base para ese pronóstico de qué va a pasar en adelante,
el competente, de la competencia de nuestras opciones, no descansa en la experiencia de lo que ha pasado. No vamos a saber qué va a pasar en base a lo que ha pasado, sino que descansa en la competencia de nuestra experiencia del futuro. No define lo que va a pasar, lo que pasó. Esa es la paradoja crucial con la que este informe que estamos leyendo reta a los patrocinadores de cualquier diálogo de culturas. He aquí la paradoja crucial que amenaza cualquier intento de configurar una cualidad funcional de acuerdo en común desde el interior de un diálogo de culturas. En general, el mejor planteamiento de solución para esta última paradoja decisiva es la definición sistemática de la noósfera de Vernadsky. Bueno, entonces aquí tenemos concepto de Vernadsky de noósfera. No lo vamos a ver ahorita. Son puntos que estamos anotando y vamos a verlos para empezar la siguiente lectura porque ya vamos cerrando, pero vamos a dejar esta parte, ¿no? De noósfera. ¿Cómo la ven? Vamos a pasar mientras piensan si quieren comentar algo a el Corintios 1:13 para cerrar con él. ¿Les parece? Mientras van pensando si quieren comentar. ¿Lo tienes, Gerard? Sí, Ah, bueno. es de la primera carta a los Corintios, Ok. capítulo 13. Creo que lo dije mal, pero así es este. Es el capítulo que se llama la caridad. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad, no soy nada. Y si repartiese toda mi hacienda y entregare mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no es interesada, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad no pasa jamás. Las profecías tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Al presente, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía, cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de niño. Ahora vemos por un espejo y oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo en parte. Entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad. Pero la más excelente de ellas es la caridad o ágape, ¿verdad? Eso es. Gracias, Gerard. ¿Alguien quiere comentar algo para cerrar nuestra lectura del día de hoy? No hay un poema de Schiller que se llama así, fe, esperanza. Sí, lo toma de esos tres, de esas tres Sí. ideas que hay ahí. Sí, Se hay llama, una, sí, sí. una poesía de Schiller que habla de la fe, la esperanza y el amor, o la caridad. Ya. Sí, me imagino. Sí. Hay unos sermones de San Agustín donde habla sobre esa carta de Corintios que son bastante buenos. Se los recomiendo. Lo voy a buscar y se los envío. Son Muy bastante bien. buenos.
Ah, por Muy bien. favor, acá Mauricio. ¿Y el Por poema de ejemplo, Hitler, cómo se llama? ¿Fe, esperanza, caridad? Creo que se llama ya, Fortaleza, Fortaleza, Ah, ok, gracias. sí, Fortaleza. fortaleza, esperanza y amor. Sí, Y así como por decirles, por ejemplo, San Agustín decía que había muchos que tenían el don de la profecía, pero no tenían caridad, ¿no? Y era, por ejemplo, ponía, por ejemplo, a Caifás, ¿no? Cuando Caifás dice que Jesús debe morir y no debe sufrir todo el pueblo, ¿no? Una cosa así creo que es lo que dice Caifás. Pues ese es como un ejemplo de tener el don de la profecía, pero no tener caridad, ¿no? Y bueno, y dice un montón de cosas más, pero les dejo eso para que cuando se los pase lo lean. Sí, Pero el amor es la mayor de todas, ¿no? La caridad es la misma, ¿no? sí, Es la misma el amor, sí. sí, que es un rompimiento con pues con todo el pensamiento fariseo y el pensamiento judeo, judaico, pues porque ahí todo provenía del cumplimiento de la ley, ¿no? Una ley, pues que cada vez le iban agregando más y más imposiciones, ¿no? Este, pero entonces, pues rompe Pablo, bueno, rompe Jesucristo y después Pablo digamos, lo sistematiza, ¿no? No sé si esté bien dicho, pero lo convierte pues ya en un cuerpo donde dice, pues no importa ni siquiera la esperanza ni la fe, o sea, no es la ley, no son los valores que se tenían por máximos, sino es estrictamente el ágape, el amor, lo que va a prevalecer por encima de todo. Todo va a desaparecer, la profecía, la fe, todo, pero no el amor, ¿no? El amor, sí. El ágape. Eso es muy difícil a entenderlo a los judíos, no sé por qué. Independientemente de que lo haya dicho Jesucristo, pero es muy complicado para ellos. Todo es la ley, ¿no? Dice Moisés, ¿no? Sí, Bueno, yo tengo una pregunta con relación a lo de los cinco principios, eso sí, con la coexistencia pacífica, que me recuerdan con esto lo de Corintios 1:13. Pues cuando se habla de una sola humanidad, ¿cierto? Cuando se habla de una sola humanidad, ese concepto de una sola humanidad solamente lo trabajan trabajan los cristianos, porque los que hablan de una democracia, pues ellos no hablan de cuál democracia, de qué concepto de hombre hablan en una democracia, si ellos mismos están sometiendo al hombre a la esclavitud y al sometimiento, y no ellos tienen amor, no tienen caridad, no tienen fe ni con ellos mismos, nos convierten en animales, solamente sometidos a ellos. En cambio, cuando se habla de una sola humanidad, con lo del concepto de Corintios, eso donde es verdaderamente donde se ama al verdadero ser humano, o sea, ese es el concepto humano, ¿no? Se ama a Dios, ese es el verdadero amor, sin ninguna diferencia de nada, nadie tiene por qué meterse en las diferencias de los demás, sino uno va enriqueciendo esas culturas, digámoslo así, se van fortaleciendo. claro. Sí, es que a uno le meten rivalidad con el concepto de democracia, que uno tiene que estar sometido a lo que digan los demás. Como por ejemplo lo de Coroliano, eso de la obra de Coroliano, imagínense, a lo que ellos digan, nada más, someterse a ellos. ¿Y el pueblo qué? El pueblo no tiene derecho a nada. Así grite, vocifere y patalee. Pues es el mismo concepto del orden basado en reglas, es el mismo. Exacto, o sea, ellos no hablan de una sola humanidad, ellos hablan de una cantidad es pluralistas, son pluralistas ellos, para tenernos divididos y en divisiones y tragedias y guerras de la democracia, ¿cuál? Si no, estos países estuviéramos bien con tanta democracia que se habla por acá.
Bueno, de ahí viene el documento de LaRouche. Acuérdense que plantea que una de estas fallas ha sido la falsa democracia, que viene totalmente también del Congreso a favor de la libertad cultural. Por eso es interesante ir conectando cómo empezó LaRouche, hacer este ejercicio de cómo empezamos el documento, y Lynn planteó ahí el principal reto que tenemos en este documento, ¿no? El principal reto, que empezó diciendo, estas son el tipo de cosas que tenemos que decirle a los jóvenes y sobre todo decírnosla entre nosotros, la verdad, ¿no? Y siempre muy subjetivo a decir, a veces uno no quiere hablar de los temas truculentos porque implica una incomodidad y pecamos ¿cómo decir? De cordialidad, ¿no? Pero sí siento que va a ser útil revisar de aquí a la próxima lectura cómo empezamos el documento. Con qué planteó LaRouche las bases y los retos de este documento. Vamos a cerrar por hoy, si les parece bien, para que podamos tener esta idea. Nos vamos a quedar en este subtítulo que menciona, que se llama Una solución del pasado para el futuro. Ahí nos vamos a quedar y dejamos como tarea todos revisar el poema de Dostoyevsky, del Gran Inquisidor, para comentarlo. Es mejor revisarlo antes, y si les parece, lo podemos también leer aquí, pero hay que revisarlo también antes. Y el concepto de noósfera de Vernadsky. Lo traemos aquí directo del documento de Vernadsky para poder darle un contexto más a lo que está planteando Lynn. ¿Vale? Entonces esto lo enviamos ahí al grupo para que podamos saber nuestro pendiente para la siguiente lectura, y nos vemos, si les parece, mañana en la reunión semanal. A las 3. Bueno, Gracias a todos. hasta que luego, feliz descansen, tarde. y nos Gracias, vemos Carolina, el gracias. próximo Adiós a jueves. todos. Gracias. Chao. Bye. Gracias. Si alguien consigue Hasta luego. del poema del Gran Inquisidor, lo puede mandar también al grupo para que todos sepamos. Ya Por lo si puse el encuentran link, cosas de eso. Carolina, en el Gracias chat. a todos. Bueno, Chao. gracias. Buenas noches, bye.